de licenciatura de Román Siromar, extensión atmosférica con estado dinámico. El tribunal actuante, compuesto por la doctora Villarreal D'Angelo, la doctora María Eugenia Díaz y yo, doctor Javier Antonio Camperi, se encuentra presente. Tiene la palabra el expositor. Bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días a todos. Soy Román y les voy a contar mi segundo seminario de licenciatura titulado Extensión atmosférica en exoplanetas con escape hidrodinámico. ¿Se escucha bien o está muy fuerte? Bien. Dirigido por la doctora Carolina Villarreal D'Angelo. Este es un pequeño esquema de cómo va a ser el seminario. Primero vamos a dar un breve repaso teórico del primer seminario y contar los modelos que vamos a desarrollar a lo largo del trabajo. Luego pasaremos a ver la metodología de la investigación para finalmente dar con los resultados y las conclusiones. Bien, comenzando por el teórico, tengo este pequeño esquema para ver todos los integrantes del fenómeno que estamos estudiando. Primero el viento estelar, luego el escape atmosférico, también llamado viento planetario, y finalmente la interacción entre ambos fluidos. Entonces vamos a verlos a todos por separado. Primero el viento estelar. Denominamos viento estelar a todo el flujo saliente y continuo de material de la estrella. Aquí tenemos un video de ejemplo de la NASA, donde tenemos el Sol emitiendo justamente todo el viento, el fluido hacia afuera, y una pequeña eyección coronal de masa. Esto afecta tanto a la evolución de la estrella como al medio interplanetario, y nosotros nos vamos a concentrar en este efecto en particular. Entonces, en este esquema tenemos el planeta, su atmósfera en escape, y a la estrella. Esta estrella va a emitir un viento, el cual va a luego interactuar, impactar contra el viento del planeta. Este lo va a hacer con un cierto perfil de velocidad y densidad, por tanto va a ejercer una presión sobre el exoplaneta. El problema es que no conocemos estos perfiles, por lo que los vamos a tener que modelar. Primero vamos con los modelos analíticos, donde al menos vamos a destacar dos. El modelo isotérmico, también conocido como modelo de Parker, donde asumimos una temperatura constante en todo el fluido. Y luego el modelo politrópico, que es el que vamos a tratar porque es el que vamos a utilizar, donde permitimos a la temperatura seguir una ley de potencias con la densidad. Entonces, vamos a estipular que la temperatura vaya como ρ a la gamma menos 1, donde gamma es lo que vamos a denominar coeficiente politrópico, y lo que está modelando es, de forma implícita, las transferencias de calor del sistema. Entonces, este gamma va a ir entre 1 y 5 tercios, porque para gamma igual a 1 vamos a recuperar el caso isotérmico, y dado que estamos pensando en un gas monoatómico, 5 tercios es el coeficiente de expansión adiabática, y tendríamos entonces una expansión adiabática, la cual no cuenta con suficiente energía para producir escape. Entonces vamos a acotarnos en este pequeño rango. Bien, si introducimos esto en las ecuaciones de la hidrodinámica, encontramos un sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas, donde tenemos para temperatura, donde está B, y para B, donde está A, que es la velocidad isotérmica del sonido, que depende de T justamente, donde quiero destacar dos puntos en particular. Primero, una singularidad donde el cuadrado de la velocidad es igual a gamma por A cuadrado, y luego que en algún punto el numerador se va a anular, punto al que vamos a llamar radio crítico, y vamos a pedirle como condición a este sistema que estos dos puntos coincidan, es decir, que se anulen tanto el numerador como el denominador en el mismo punto del espacio. Esto porque es la única forma matemáticamente posible para que nos dé soluciones que comienzan subsónicas y acaben supersónicas, que es lo que se observa en el viento solar. Entonces, si integramos numéricamente el sistema, porque solución analítica no tiene, podemos encontrar gráficos de esta forma. Este es del trabajo de Lammers y Casinelli de 1999, donde en el eje X tenemos el logaritmo del radio normalizado por el radio crítico, y en el eje Y de arriba hacia abajo tenemos el número Mach, que es la velocidad sobre la velocidad del sonido, luego la velocidad normalizada por la velocidad en el punto crítico, y el logaritmo de la temperatura sobre la temperatura del punto crítico. La solución sólida es la de gamma de 7 quintos, la a trazos es de 4 tercios, y la punteada es de 3 medios. Lo que observamos es que todas las soluciones convierten subsónicas, es decir, con número Mach menor que 1, y acá en subsónica, que es justamente la condición que queríamos lograr. Las velocidades son en todo caso crecientes o cuanto mucho constantes, y las temperaturas decaen justamente por la ley politrópica que impusimos. Bien, finalmente, destacar que podemos aproximar la tasa de pérdida de masa estelar en este modelo por esta gran expresión, donde lo importante es que depende de las condiciones de borde, ¿bien? Es decir, de la densidad en la base del viento y la temperatura en la base del viento. Y como base del viento se suele tomar la corona estelar. Entonces necesitamos la temperatura y densidad en la corona. Bien. Para poder
utilizar este modelo, desarrollamos un código en Python, que pueden ver en GitHub en SQR. Imagínate que pide después. Donde el código simplemente necesita como parámetros de entrada la temperatura en la corona, la masa estelar, el radio estelar, la densidad en la corona y el coeficiente politrópico. Y nos va a devolver entonces como salida los perfiles de velocidad, densidad y temperatura del viento estelar y su tasa de pérdida de masa. El funcionamiento del código es muy sencillo, simplemente toma el sistema de ecuaciones y lo integra utilizando SciPy, una librería de Python, con las condiciones de borde que nosotros le dimos como parámetros de entrada. Con eso nos devuelve el perfil de velocidad y temperatura y luego simplemente utilizando la ley politrópica podemos despejar la densidad y lógicamente como tenemos todo resuelto, la tasa de pérdida de masa. Bien, luego pasando a los modelos numéricos, vamos a considerar modelos magnetohidrodinámicos. Esto que presenta aquí son las ecuaciones de la magnetohidrodinámica, donde básicamente tenemos las mismas ecuaciones de hidrodinámica más un término que cuantifica el efecto del campo magnético. ¿Por qué nos movemos a esta parte de la física? Porque los modelos 3D que vamos a realizar a futuro en el trabajo son exclusivamente hidrodinámicos. Entonces queremos entender cuánto afecta la presencia del campo al viento estelar. Entonces, para tener modelos y poderlos comparar, vamos a utilizar esto. Bueno, la adición de este término implica también entonces añadir la ecuación de inducción y la ausencia de monopolos para poder encontrar la solución para el campo. Bien, para tratar esto vamos a utilizar el código VAC, Versatile Advection Code, desarrollado por Todd en 1996, el cual es un código 3D de malla adaptiva desarrollado para Fortran, que se especializa en problemas astrofísicos. Particularmente vamos a utilizar la versión de Johnston de 2015, el cual ya prepara todo deja todas las condiciones iniciales dadas para un viento politrópico con un coeficiente politrópico que depende del radio y los efectos magnéticos. Los parámetros de entrada de este código son en principio los mismos más otros dos, es decir, temperatura en la corona, masa estelar, radio estelar, densidad en la corona, coeficiente politrópico y además un campo magnético en la corona y radial y la velocidad de rotación estelar. Entonces vamos a obtener como solución de nuevo los perfiles de velocidad, densidad y temperatura, y además la tasa de pérdida de masa estelar y un perfil de campo magnético. Pasamos a la parte del planeta. Bien. Para el escape térmico o viento planetario nos vamos a concentrar en los modelos producidos por fotoevaporación. Este es un esquema de JASRA de 2025 en el cual tenemos el planeta, su atmósfera y los fotones en el rango X ultravioleta. Estos fotones van de los 10 a 912 Armstrongs y estamos pensando en un planeta muy próximo a su estrella, es decir, que recibe muchísimo flujo X ultravioleta. Entonces, estos fotones van a penetrar en la atmósfera y en algún punto van a ser absorbidos y producir una fotoionización sobre el hidrógeno presente en la atmósfera. Esto va a liberar calor, lo cual va a expandir la atmósfera hasta que supere en algún punto la barrera del sonido. Ese radio lo vamos a llamar radio sónico, que sería en esta zona, y a partir de ahí tenemos un viento que se escapa, igual que en el caso estelar. Por eso también le decimos viento planetario. Donde la principal diferencia es que este viento no está caliente en la base directamente como en el caso de la estrella, sino que tiene una fuente de calor que son los fotones X ultravioleta. Bien. Para modelar esto vamos a ir directamente a modelos numéricos. En particular vamos a usar ATES. Atmospheric Escape es un código desarrollado por Caldiroli y colaboradores en 2022, el cual resuelve las ecuaciones de la hidrodinámica, asumiendo también simetría esférica en una dimensión, y su malla va desde un radio planetario hasta el lóbulo de Roche del sistema. Entonces, las principales diferencias con el sistema de ecuaciones que habíamos visto para el viento estelar son, primero, el término U, que es la cuantificación de los rayos X ultravioleta, ¿sí? Es decir, la fuente de mi sistema, y luego que el potencial gravitatorio phi no es solamente el del planeta, sino que también tiene en cuenta a la estrella y un término que corrige por efectos tidales, ¿bien? Porque, recordemos, son planetas muy próximos a su estrella, por lo que no podemos despreciar la marea. Bueno, este código necesita bastantes más parámetros de entrada. La masa estelar, el flujo del X ultravioleta de la estrella, el cual se lo podemos dar como una ley de potencias o darle directamente el espectro en el rango espectral de 10 a 912 Armstrong. Masa y radios planetarios, en mi G mayor, temperatura de equilibrio, densidad en la base del viento planetario y el cociente del hidrógeno. Porque este código resuelve dos especies, ¿bien?
En el viento estelar estábamos pensando que teníamos hidrógeno ionizado, protones. En cambio, aquí vamos a resolver tanto para helio como para hidrógeno y además vamos a obtener como resultado perfiles de ionización, porque no está completamente ionizado ni el hidrógeno ni el helio, sino que se fotoionizan en algunas regiones. Y bueno, y después lógicamente también los perfiles de velocidad, densidad, temperatura, presión y la tasa de pérdida de masa planetaria. Bien. Para terminar con la introducción, pasamos a ver los candidatos de estudio de este trabajo. Primero, TOI 776. Este sistema consta de una estrella de tipo espectral M1 de secuencia principal y dos planetas de tipo mini Neptuno, poco masivos de 4.6 y 6.8 masas terrestres, y con semiejes mayores pequeños, 0.06 unidad astronómica y 0.1. Es decir, es un sistema compacto, el cual de hecho se ha confirmado que posee, mediante observación de espectrotransmisión, que posee escape hidrodinámico. Bien. Para poder realizar la investigación necesitamos un espectro de esta estrella, pero no existe ese espectro. Entonces vamos a utilizar el de una estrella de referencia del mismo tipo espectral y de metalicidad comparable, que es GJ15A, de la base de datos MASCLS de Francia y colaboradores de 2016. Bien. Luego, HD 63433, el otro sistema, consta de una estrella de tipo espectral G5 de secuencia principal y 3 planetas, donde el primero, el planeta D, no va a formar parte de los modelados porque tiene solo un radio terrestre y no se conoce su masa, y además no hay observaciones que confirmen que sufre escape hidrodinámico. Por tanto, nos vamos a concentrar en los planetas B y C, que son dos mini Neptunos, bastante más masivos que los del otro sistema, de 21, casi 22 masas terrestres y de 15 masas terrestres. Este sistema también es muy compacto, tiene semiejes mayores de 0.07 y 0.145 unidades astronómicas cada planeta, y debido a que son más masivos, tiene un potencial gravitatorio algo más intenso. Bueno, en este caso sí contamos con un modelo del espectro del trabajo de Zhang y colaboradores de 2022. Bien. Bien. Pasando a la metodología del trabajo, dado que nosotros queremos en última instancia realizar las simulaciones 3D y conocer los parámetros del sistema, caracterizarlo, bien la tasa de pérdida de masa del planeta, las velocidades de los vientos, etc., necesitamos entender cómo afectan los errores en los parámetros que utilizamos a nuestras simulaciones, porque por lo general son bastante indirectos o muchas veces no los tenemos y tenemos que utilizar algún otro como referencia. Para estudiar esto necesitamos hacer muchas simulaciones explorando los parámetros y por tanto no es viable hacerlo con las 3D, porque son computacionalmente muy costosas. Por eso es que vamos a utilizar modelos unidimensionales como lo que les estuve presentando anteriormente. Entonces, vamos a hacer la exploración en los parámetros estelares exclusivamente. Vamos a mover la temperatura coronal y el campo magnético de la estrella. La temperatura coronal afecta de forma directa al viento estelar porque es una condición de borde y dado que esta se relaciona con el flujo en rayos X de la estrella, también va a terminar afectando al viento planetario porque es la fuente de calor de este viento. Y bueno, por otra parte el campo magnético va a afectar solamente al viento estelar. Y dado que estoy modificando ambos vientos, voy a ver un cambio en su interacción. Entonces, vamos a ir viendo cómo variar estos parámetros afecta a cada uno de estos integrantes. Bien. Pasamos ahora sí a los resultados. Primero, para los vientos estelares, necesitamos todos estos parámetros, entonces les voy a comentar de dónde vamos sacando cada uno. Primero, la tasa de pérdida, la masa estelar y el radio estelar lo sacamos de la base de datos Exoplanet. La densidad en la corona la vamos a asumir solar en ambos modelos para poder comparar nuestros resultados. El coeficiente politrópico en la base va a ser de 1.05, cuasi isotérmico. Y las velocidades de rotación las podemos obtener de estos trabajos. HD 63433 de 6.45 días por Mann y colaboradores en 2020. Y TOI 776 de 33 días por Luque y colaboradores de 2021. Bueno, entonces queda ver qué hacemos con la temperatura en la corona y el campo magnético. La temperatura coronal la podemos obtener a partir de esta relación encontrada por Johnston y Wood en 2015, que la vincula con el flujo en rayos X. Y dado que contamos con los espectros, podemos entonces obtener la temperatura en la corona. Para TOI 776, utilizando el espectro de referencia de Francia y colaboradores de 2016, obtenemos una temperatura al integrar el flujo en X de 1.35 megakelvins. Y luego para HD 63433 del espectro de Zhang y colaboradores de 2022,
obtenemos una temperatura de 4.27 megakelvins. Entonces, con esto ya tendríamos dos valores de temperatura para poder probar nuestros modelos. Vamos a tomar un tercer valor intermedio, 2.3 megakelvin, y con esto sería suficiente si solo queremos modelar el viento estelar, pero también queremos modelar el viento planetario, para el cual necesitamos un espectro. Entonces, lo que vamos a hacer es también el camino inverso, y con la temperatura coronal que queremos probar, reescalar el espectro al que debería ser para que nos devuelva esa temperatura. Entonces, así ya tenemos los parámetros de entrada tanto para los modelos estelares como para los planetarios. Entonces, nos queda ver qué hacemos finalmente con el campo magnético. Bueno, para HD 63433 está medido por Velotti colaborador en 2024, es de 23 Gauss. Y entonces vamos a tomar como 2 puntos para correr modelos, 23 Gauss y 7.66, para ver cómo afecta un campo más chico y un campo más grande. Luego, para TOI 776 no existe medición del campo, por lo que vamos a proponer valores de 50 y 25 Gauss para probar, considerando que es una estrella tipo M, que tiene campos más intensos. Entonces, con todo esto tendríamos para cada estrella al menos 3 modelos sin campo, ¿bien? Entonces ahí ya sumaríamos 6. Y luego variando el campo magnético entre estos dos valores para esta estrella y estos dos para esta otra, tendríamos en al menos 2 de esas 3 temperaturas, ya sumaríamos 14 modelos en total que vamos a realizar para poderlos comparar entre sí. De los cuales voy a mostrar 12, porque convergieron 12. Bueno, entonces, pasando a los resultados del modelo politrópico, es decir, sin campo magnético, aquí tenemos la solución para la velocidad de la estrella TOI 776, donde en el eje X tenemos la distancia en unidades astronómicas y en el eje Y la velocidad radial en kilómetros por segundo. La línea punteada naranja representa la punteada, a trazos naranja representa la posición del planeta B y la violeta del planeta C. Luego, la línea sólida roja es el modelo con la temperatura coronal más caliente en 4.27 megakelvins, la verde en 2.3 y la azul en 1.35. Entonces, de forma intuitiva, el rojo está más caliente, el azul está más frío. No es lo físicamente correcto, pero nos sirve para orientarnos mejor. Y el código de colores se va a mantener durante todo el trabajo. Y estas estrellitas que están acá son los puntos sónicos, que están todos bastante cerca de la estrella. Bien, lo que encontramos primeramente es que conforme incrementamos la temperatura coronal, el viento más caliente se vuelve bastante más rápido. Para poderlo ver en números, puse aquí al lado esta tablita, donde pongo el valor de la velocidad para cada modelo en la posición del planeta B y del planeta C. Lo que vemos es que pasamos de viento de 200 km por segundo a 700 km por segundo, el más caliente. Es una diferencia muy grande en velocidad, por tanto luego hace una diferencia muy grande también en presión. Bien. Pasando ahora a la densidad, que son los dos parámetros que voy a ir mostrando, que está en gramos por centímetro cúbico, vemos el mismo comportamiento, es decir, conforme incrementamos la temperatura, se incrementa la densidad. Entonces el viento no solo es más rápido, sino que además también es más denso. Y este lo hace mucho más que la velocidad, pasamos de 10 a la menos 23 a 10 a la menos 20. Bien, tenemos un incremento en 3 órdenes de magnitud por subir la temperatura de 1.35 a 4.27. Bueno, luego, para la otra estrella, HD 63433, el comportamiento que encontramos es similar, es decir, incrementamos la temperatura, se incrementa la velocidad, pero con velocidades un poco más bajas en este caso. Y esto tiene sentido considerando que la estrella es más masiva, entonces tiene un potencial gravitatorio más intenso, que atrae más el gas. ¿Bien? Y en la densidad sí no encontramos apenas diferencia. De nuevo son cambios de 3 órdenes, y conforme incrementamos la temperatura, se incrementa la densidad. Bueno, ahora pasando a los modelos con campo magnético, las líneas sólidas siguen siendo los modelos sin campo para poderlos tener a mano para comparar. La línea de trazos es con el campo más pequeño, que en este caso es de 25 Gauss para el estrella TOI 776, y la línea punteada es del campo de 50. Está ahí, bien, van bien parejitos, no hubo casi cambio por incrementar el campo. Las nablas que ven son los radios de Alben, donde siempre la más lejana se corresponde a la solución con más campo, porque es proporcional. Bien, conforme incrementamos el campo, se aleja. Entonces, lo que encontramos primero en la velocidad es que hay un leve incremento, bien respecto al caso sin campo, pero es chico, bien, no es muy representativo.
Y en general los planetas nos caen por dentro del radio de Alfvén, excepto en el caso del modelo más caliente, con el campo más chiquito. Bueno, sí, eso. Luego, para las densidades, sí encontramos un comportamiento algo distinto. En el modelo más caliente vemos que la densidad cae un poquito, pero no es demasiado, no cambiamos de orden de magnitud ni nada. En cambio, en el modelo más frío, vemos que pasamos una densidad de 10 a la menos 23 a una densidad de 10 a la menos 20. Un cambio en 3 órdenes de magnitud en la densidad por introducir un campo. Y que a su vez, en el campo chico y en el campo grande da prácticamente lo mismo. Lo que creemos que ocurre aquí es que estamos cambiando un poco a un régimen de beta bastante más chico. Esto quiere decir que el parámetro beta es un parámetro que se utiliza para analizar plasmas, que es el cociente entre la presión térmica y la presión magnética, y nos dice cuál de los dos está dominando. Y en este caso el parámetro beta es bastante más chico que 1, entonces por eso esperamos un cambio, que se dé un cambio tan grande en la solución. ¿Bien? Luego, para la estrella HE63433, las soluciones en la velocidad apenas han cambiado, de hecho cambian bastante menos que en la otra. Y los planetas de nuevo encontramos radios de Alfvén que se alejan y con los planetas por lo general por detrás de este radio. Y en las densidades, en este caso sí, en todos los casos vimos que al introducir un campo magnético decaen. ¿Bien? La diferencia entre modelos sin campo y con campo es tener menos densidad. Bien. Y finalmente, para hacer una última comparación entre los modelos y que quede más claro, armé una tabla donde puse, en este caso, el planeta B del sistema HE63433 y todos los modelos en la velocidad y densidad. Entonces, vemos que si mantenemos fija la temperatura y subimos el campo, la velocidad tiene un leve incremento, pero se mantiene más o menos igual, lo mismo en este caso, y la densidad cae un poquitito. En cambio, en este sistema T776B, las velocidades sí se notan un poco más los incrementos, ¿bien? Algo de 7 y acá 30. Y en las densidades tenemos este único cambio notorio que habíamos hecho notar hace un rato, de 3 órdenes de magnitud. Entonces, la conclusión es que en general no modifica mucho la solución, pero hay que tener cuidado con estos casos así notorios. Bien, ahora pasando a las soluciones de los vientos planetarios. Aquí tenemos en el eje X la distancia planeta en radios planetarios y en el eje Y velocidad y densidad, de arriba hacia abajo. Bien, primero destacarles que esto es la temperatura en la corona estelar. La temperatura en la corona estelar, como habíamos visto antes, es proporcional al flujo X ultravioleta, que es lo que calienta mi viento planetario. Entonces, aquí se sigue sosteniendo que si estamos en temperaturas coronales más bajas, tenemos vientos más fríos, y si estamos más altas, tenemos vientos más calientes, bien, porque nuestra fuente de calor se incrementa. Entonces, el comportamiento que encontramos es, de nuevo, que conforme incrementamos la temperatura, el viento es más rápido y más denso. Lo que sí se nota más en el caso de los vientos planetarios es que los rayos sónicos se acercan bastante más al planeta conforme incrementamos la temperatura en la corona, y esto es porque al incrementarse el flujo, la atmósfera se calienta más rápido y se expande más rápido, alcanzando el punto sónico antes. Y finalmente otra cosa que también incrementa conforme incrementamos la temperatura es la tasa de pérdida de masa planetaria. En particular, Parque Lode y colaboradores en 2025 encontraron una de 10 a la 9,29 gramos por segundo para TOI 776b, y esa es compatible con nuestro modelo de 1.35 megakelvins, el cual es el modelo que utiliza el espectro de la estrella de este planeta, ¿bien? Por lo que eso valida el resultado de la simulación. Luego, este es el gráfico de la temperatura del viento planetario. Lo voy a mostrar solamente para este modelo porque es igual en todos los casos. En el eje X tenemos distancia planeta y en el eje Y temperatura. Y lo interesante, si se acuerdan que al principio mostré un plot de temperatura del viento politrópico, comenzaba acá arriba y luego caía. No tenía este pico como si tienen los vientos planetarios. Y esa diferencia viene de que los vientos planetarios no comienzan calientes desde la base, sino que tienen una región donde se fotoionizan y efectivamente se calientan. ¿Bien? Entonces, en esta zona es donde tenemos la profundidad óptica alrededor de 1 y es donde efectivamente se absorbe la radiación X ultravioleta, el viento se calienta y luego se expande y se va enfriando como el viento estelar. ¿Bien? Una diferencia importante entre ambos modelos. Bien, pasando a los resultados para TOI 776c, lo que vemos es que este planeta que está algo más alejado de la estrella que el otro, tiene tasas de pérdida de masa un poco más chicas y los rayos sónicos un poco más lejos. Eso quiere decir que está recibiendo menos flujo. ¿Bien?
Y después es más de lo mismo, ¿bien? Incrementamos temperatura, incrementamos velocidad y densidad. La tasa de pérdida de masa reportada por Parque Lloyd y colaboradores en 2025 de 10 a la 9,50 gramos por segundo es compatible tanto con el modelo 1.35 como el de 2.3, dentro de los errores que tenemos. Bueno, quiero que se recuerden estos valores. En el viento más caliente aquí llegamos a velocidades de las decenas de kilómetros por segundo. Y ahora cuando nos vamos al otro sistema, a HD 63433b, que tiene planetas más masivos, ¿bien? Y un poquito más alejado de su estrella, tenemos vientos más lentos en unidades de kilómetros por segundo. Y además los radiosónicos se nos van bastante más lejos. Antes nos llegaban hasta 7 y ahora ya nos están llegando hasta 16. ¿Bien? Por tanto, estos planetas cuentan con vientos planetarios menos intensos. ¿Bien? La tasa de pérdida de masa reportada por Zhang y colaboradores fue de 10 a la 10,82 gramos por segundo, la cual es compatible con el modelo de 4.27 megakelvin, que es justamente el que obtenemos a partir del espectro de esta estrella. ¿Bien? Y luego para el planeta C encontramos también mismos resultados. Conforme incrementamos la temperatura, incrementamos velocidad y densidad, y puntos sónicos que están aún más lejos, porque este planeta está aún más lejos de su estrella y recibe menos flujo. Y de nuevo, la tasa de pérdida de masa encontrada por Zhang y colaboradores es compatible con nuestro modelo más caliente. Bien. Para condensar toda esta información, ¿bien? Hice este gráfico, donde tenemos en el eje X la temperatura coronal, en el eje Y la tasa de pérdida de masa en logaritmo de gramos por segundo, es decir, esto es 10 a la 9 gramos por segundo. Las estrellas representan los planetas B, los círculos los planetas C, y en verde tenemos el sistema TOI 776, es decir, el de la enana M, y en azul los de HD 63433, que es la estrella tipo G5 de secuencia principal. Bien. Lo primero que vemos es que la tasa de pérdida de masa incrementa con el flujo en rayos X, lo cual nos indica que no estamos en un régimen limitado por energía. Eso quiere decir que si yo le doy más flujo a mis planetas, pierde más masa, y si le doy menos flujo, pierde menos masa. No hay ninguna otra cosa que limite su pérdida de masa. En consecuencia, conforme nos alejamos de la estrella, la tasa de pérdida de masa se ve reducida, aunque podemos ver que en este sistema se nota menos la diferencia, y de hecho no se satisface para este punto. Y esto lo vinculamos a que HD 63433b es más masivo, y justo estamos en el caso con el menor flujo de todos. ¿Bien? Entonces, el potencial gravitatorio empieza a ser importante, porque recordemos que si este incrementa, la velocidad de escape del planeta incrementa, entonces la energía necesaria para desligar el gas es mayor. Pasando ahora sí a los puntos de estancamiento, que son los que ponen título al seminario, lo que vamos a estudiar es la interacción entre ambos fluidos, lo cual nos va a dictaminar qué tan extensa es la atmósfera en escape. ¿Bien? Entonces, el punto de estancamiento es el punto donde se satisface esta igualdad, que es básicamente una igualdad de presiones. De este lado tenemos la presión del viento planetario, que es la térmica, más la presión dinámica, y del otro lado tenemos la presión del viento estelar, que es la presión térmica, más la dinámica, más la magnética en sistema de unidades CGS, importante. Y vemos que este punto se va a ver alterado tanto por la temperatura coronal como por el campo magnético. Por el campo magnético de forma directa y por la temperatura coronal porque modifica las soluciones de ρ y b. ¿Bien? Entonces, queremos estudiar cómo cambia la posición de este punto en función de los parámetros que hemos variado. ¿Por qué? Importante, estas cosas fueron simuladas de forma independiente. Medio que ya lo fui explicando en el seminario, pero por si las dudas, los modelos de la estrella, que simula el viento estelar, no se enteran de que hay un planeta, y los modelos de los planetas solamente tienen en cuenta la gravedad y flujo estelar, no tienen en cuenta la presencia del viento estelar, por lo que no estamos simulando el frente de choque. ¿Bien? Simplemente estamos viendo dónde se igualarían las presiones. ¿Por qué nos interesa este punto? Bueno, traigo a colación este trabajo de Biot y Cleary de 2020 que había contado en el primer seminario, donde básicamente nos habla de la importancia de dónde se dé esta región de transición entre ambos fluidos. ¿Por qué? Bueno, tenemos este primer caso donde el viento estelar no logra, apenas comprime la atmósfera del exoplaneta, de modo que el viento planetario logra superar su radio sónico. ¿Bien? En este caso, el viento estelar lo único que va a hacer es modificar las observaciones, ¿bien? Me va a formar una cola simétrica y va a cambiarme los espectros. Pero el planeta va a perder la misma masa, ¿bien? No va a modificar la tasa de pérdida de masa planetaria.
En cambio, en este caso, cuando el viento estelar logra comprimir el planeta por dentro del que sería su radio sónico si no hubiese viento estelar, se va a ver reducida la tasa de pérdida de masa planetaria. ¿Por qué? Porque el gas en toda esta región no se va a poder escapar, ¿bien? Solamente se puede escapar por aquí debajo. Porque el gas para escaparse requiere superar la barrera del sonido. Bien, para superar esta barrera, ¿por qué necesitamos que supere la barrera del sonido? Porque cuando la supera se desconecta causalmente del gas que tiene abajo, entonces no importa que reciba el choque, lo mismo se va a escapar. En cambio, en este caso no se me desconecta y al chocarse no se va a ir. Bien. Bueno, aquí tenemos los resultados para el sistema TOI 776. En el eje X tenemos el punto de estancamiento en radios planetarios en escala logarítmica y en el eje Y la temperatura coronal, a kelvins, donde los puntitos verdes representan el planeta B, los azules el planeta C. Si son claritos y chiquitos, tienen campo chico, y si son grandes y oscuros, tienen campo grande. ¿Bien? Entonces, lo primero que vemos es que la introducción del campo magnético tiende a comprimir las atmósferas, lo cual se corresponde con la presión magnética adicional que se dio al sistema. Y luego que conforme disminuimos la temperatura coronal, las atmósferas planetarias se vuelven más extensas, es decir, el punto de estancamiento se aleja del planeta. No es un resultado trivial porque la temperatura coronal, al incrementar, si bien incrementa la intensidad del viento estelar muchísimo, vimos que la densidad subía hasta 3 órdenes y la velocidad se triplicaba, también incrementa el flujo que recibe el planeta, entonces incrementa la intensidad del viento planetario. Lo que vemos aquí es que la intensidad del viento estelar crece más rápido, la presión del viento estelar crece más rápido que la del viento planetario, conforme incrementamos el flujo. Este gráfico donde tenemos en el eje X la temperatura coronal y en el eje Y el campo magnético nos va a indicar en qué casos el sistema sufre confinamiento. ¿Bien? Tenemos como círculos los planetas B, como estrellas el planeta C, y en verde cuando la diferencia entre punto de estancamiento y el radio sónico es positiva y en rojo cuando es negativa. Entonces, los casos verdes son casos donde los planetas no sufren confinamiento y los casos rojos son casos donde los planetas sí sufren confinamiento atmosférico. Entonces vemos que en este sistema los planetas no tienden a confinarse, el único caso es en el caso con menor flujo cuando añadimos campos grandes. ¿Bien? Y el caso que más nos interesa a nosotros, porque es el que vamos a simular luego en 3D, que es con el flujo que sale de la estrella TOI 776 y sin campo, posee puntos de estancamiento bastante lejanos, en 82 y 63 radios planetarios, es decir, las atmósferas son muy extensas. Bueno, pasando a los resultados del sistema HD 63433, tenemos el mismo gráfico, en el eje X punto de estancamiento, en el eje Y temperatura, puntos chiquitos y claros son de menor campo, y puntos grandes y oscuros son de mayor campo. Lo primero que se ve es que conforme incrementamos el campo, los puntos de nuevo se tienden a acercar al planeta, bien, se compacta la atmósfera, con esta única excepción, donde la presión térmica del viento en la solución con campo se ve reducida, bien, entonces se compacta un poquito menos. Y después, en general, con la temperatura coronal, misma correlación. Bien, conforme reducimos la temperatura coronal, incrementamos el punto de estancamiento. Es decir, la atmósfera es más extensa. Este sistema, a diferencia del anterior, tiende a estar bastante más confinado. Hay muchos más puntos rojos. De hecho, está confinado en todos los casos, menos en el caso de menor flujo. Y el planeta C en el caso de mayor flujo y campo intermedio. Es este mismo punto de acá. Los puntos que a nosotros más nos interesan son estos dos, porque este es el que vamos a simular en 3D, porque es el que tiene la temperatura coronal de la estrella y no tiene campo, y vemos que es una atmósfera bastante más chiquita, de 3.68 y 4 radios planetarios tan solo. Y bueno, y estos que tienen números algo más pequeños es cuando añadimos el campo magnético, que justamente comprime un poco más. Bueno, así pasando a las conclusiones, encontramos que la adición de campos magnéticos en el viento estelar no ha modificado significativamente los parámetros, excepto para TOI 776, cuando el campo es mayor a 25 Gauss, donde vimos que la densidad aumentó en 3 órdenes de magnitud, dado este cambio de parámetro beta. Luego vimos también que la tasa de pérdida de masa fue proporcional al flujo que reciben los planetas, por tanto, encontramos que nuestras atmósferas se encuentran en el régimen limitado por energía. También los valores de la tasa de pérdida de masa planetaria con las temperaturas coronales adecuadas para cada estrella concuerdan con los encontrados en los otros trabajos.
También vimos que el campo magnético adicional tiende a comprimir las atmósferas planetarias por esta presión magnética extra. Y la correlación más importante que encontramos y notoria fue la de la temperatura coronal con el punto de estancamiento, donde vimos que las temperaturas coronales más grandes han implicado que las atmósferas planetarias se compriman más. ¿Bien? Y luego, para tener en cuenta en el trabajo futuro, el sistema HE 63433 podría sufrir confinamiento para temperaturas coronales mayores a 2.3 MeK, y en cambio los planetas del sistema 3776 en general no muestran confinamiento, excepto para el caso de temperatura coronal baja, con campos mayores o igual a 25 Gauss, donde podría llegar a mostrar confinamiento. El podría es porque, recordemos, lo hicimos de forma independiente y falta considerar la región de choque. Y eso es el trabajo futuro, simular todo el conjunto en 3D, incluyendo esta región de choque entre ambos fluidos, a ver qué tanto se distancian los resultados. Aquí dejo las referencias, y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Preguntas. Buenas. Hola, Román. Muy linda la charla. Tengo un montón de preguntas, pero básicas. A ver, ¿por qué no consideran que el planeta tiene campo magnético? El tema con el campo magnético de los planetas es, primero, que no existe ninguno medido, o sea, no se ha podido medir, y basarnos en el sistema solar es complicado, polémico, porque es como muy distinto en general a los sistemas que estamos analizando. Sí. No obstante, sí se puede hacer, pero los códigos que utilizamos no cuentan con campos, con magnetoaerodinámica para los planetas. Y además, es más importante en la parte no térmica el campo del exoplaneta, no tanto en la parte hidrodinámica, porque son campos mucho más chiquitos, ¿no? Son de orden de un Gauss, eso no, ¿vos estás seguro que no te afecta la tasa de pérdida de masa del planeta? Sí, es muy probable que no. Es más importante cuando tenés regímenes como de Jeans, como en el sistema solar, que no tenés tanto flujo hidrodinámico, digamos, tanto flujo XV. Ah, ok. Y otra, corregime, o sea, ustedes están considerando una estrella tipo M. Un sistema tiene una estrella tipo G y el otro una estrella tipo M. ¿Puede ser de que las estrellas tipo M, los campos sean de 1000 Gauss, por ejemplo? Sí, hay estrellas tipo M con campos de 1000 Gauss y estrellas tipo M con campos de 50. He visto de las dos. El tema con las estrellas de 1000 Gauss es que el modelo no iba a converger jamás. Pero bueno, sí, se podría probar con campos más intensos también. Bien. Y la presión magnética adicional sería bastante notoria. Y ahora que mencionaste eso de la convergencia, no entendí qué es lo que no converge. Los modelos magnetoaerodinámicos son, el modelo numérico es más complicado de hacer andar. O sea, ¿pero qué pasa? ¿Vos lo corres con un campo más grande y te tarda un montón? Sí, se tarda mucho más en integrar y encima no está paralelizado, entonces lleva mucho tiempo. Es un problema de eficiencia computacional, sí, ¿no? Sí. Okay. Y a veces también, simplemente no da cosas deformes y no converge, pero en general también es que se tarda muchísimo. Conforme más campo le pones, necesitas más resolución para que ande y termina siendo peor. Bien, y con este estudio unidimensional, pasar directamente a 3D, no pensar en un 2D en el medio. No sé, pregunta. No, Bueno. porque el efecto, o sea, el efecto, o sea, la fenomenología del escape es intrínsecamente 3D. Entonces la aproximación 1D es como bastante. O sea, da bien en la tasa de pérdida de masa, pero la idea después es comparar con espectros de transmisión, y para eso necesitamos toda la geometría, todo el 3D, porque se forma la cola simétrica y con los efectos de Doppler, etc. Gracias, Román. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Hola, Román, felicidades por dar el seminario. En uno de los gráficos en donde estaba mostrando la tasa de pérdida de masa en función de, en esos, hay ¿Tasa algunos... de pérdida de masa? No, los anteriores, las de las pelotitas, esos. Sí. Ahí, en esos casos en donde no aparecen las más grandes, Sí. ¿es porque se escaparon? O sea, como que no están ahí. No, cuando no, acá que por ejemplo no hay, es porque ese modelo no existe, digamos. Okay. Simulamos 2 campos para al menos 2 de las 3 temperaturas,
es lo que nos da un total de 14 simulaciones, de las cuales convergieron 12. Ok, esas son las Sí, dos. si consideramos 2 por cada uno, ya se Claro. entrega Bien, bien, a bien. números muy grandes, incluso para uno de. A veces están como una Esa semana. es la última pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ah, bien. Releemos la pregunta entonces. ¿Qué dice? Ernesto Subriguen. ¿Qué diferencias serían de esperar principalmente cuando consideran la interacción de vientos estrella-planeta? Aunque ahí habría dos diferencias, la interacción de los vientos y porque pasarías a un escenario 3D. Bien. La principal diferencia que esperamos al realizar el simulado completo del sistema es que va a haber un frente de choque. Bien, entonces, es probable que el punto de estancamiento se mueva un poco en parte por eso. Y además, al no considerar la simetría esférica, que estamos considerando los códigos unidimensionales, eso va a formar una atmósfera, a ver, más atrás, asimétrica, más como esto que tenemos acá, ¿no? Que de un lado va a estar hasta acá y atrás va a tener toda la forma de cola. Entonces, la necesidad de pasar a 3D es, primero, que el frente de choque no es simétrico, bien, no se puede hacer uno de esto. Y segundo, que esperamos que se mueva el punto, justamente por el choque, que no estamos considerando en el caso donde simulamos por separado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en ese caso, este fue tu último seminario y el mío también. Excelente. Un aplauso. Gracias.